El otro punto que la oposición le critica fundamentalmente al proyecto de gobierno es que contempla, como lo vino haciendo este año, el uso de reservas para el pago de deuda. Redondeando, son 7.500 millones de dólares. En la tercer placa vas a ver los dos puntos en los dictámenes de la oposición que más irritan al gobierno, que más se diferencian del dictamen de mayoría, que es el proyecto oficial, el proyecto del gobierno. La oposición incorpora dentro del presupuesto el equivalente a aumentarle la mínima a los jubilados al 82%, al equivalente al 82% del salario mínimo. Y en el caso de uno de los dictámenes, el del proyecto Sur, si bien no rechaza el uso de reservas, las destina a básicamente la realización de obra pública. Esto es un poco los puntos principales que diferencian, que los diferencian. Bien, yo le agregaría algunos puntos más. Es cierto básicamente que la principal diferencia es decir que hay una inflación del 8,5% cuando en los alimentos cualquier persona puede ver que la inflación del 8% se da en 3 meses prácticamente, y por otro lado un crecimiento del 4% casi marca, de acuerdo al mensaje, que habría algún trimestre de recesión. Por lo tanto estamos hablando de que va a haber un crecimiento mayor y una inflación lamentablemente mayor. La de las provincias, las estadísticas oficiales de provincia marcaron este año un 24,5%. Frente a eso, la recaudación, el excedente presupuestario que finalmente decide por decreto de necesidad y urgencia, casi ha sido de 200.000 millones de pesos en los últimos 5 años, y no queremos que ocurra lo mismo el año que viene, que por DNU la presidenta decida cuál es el gasto. Y después, lógicamente, que el uso de reservas, creemos que no hay que tocar las reservas, sobre todo en un momento inflacionario. Me parece que eso ha sido un gran error del gobierno en el último tiempo haber tocado las reservas, es nuestra impresión. La segunda cuestión, no queremos que haya un déficit sin techo de Aerolíneas Argentinas, sino exigimos un plan de negocios y una planificación estratégica de Aerolíneas para que no haya 2.300 millones de pesos de gastos. Y lógicamente en el fútbol para todos planteamos que en vez de 600 millones, 300, que el fútbol para todos siga existiendo para todos, pero que 300 millones se venda a la publicidad a privados como correspondería. Y para finalizar, y no quitarle tanto tiempo al otro diputado, es las obras prioritarias, 18.000 millones de dólares de obra prioritaria, casi en un cheque en blanco a debido en un año electoral, no, que pasen por el Congreso. Y lógicamente la plata está para aumentar las jubilaciones, que es otro reclamo de la oposición. Petri. Primero, el presupuesto nacional es facultad de la Presidenta de la Nación, del Poder Ejecutivo Nacional. Lo manda el Parlamento Nacional y lo que le pedimos a la oposición es que dé quórum y que acompañe el presupuesto en general. Y donde se quiera el 82% móvil, todo lo que están planteando, que lo planteen en particular. Segundo, Cristina Kirchner va a ser la primera presidenta de la democracia que no le votan el presupuesto, que no le acompañan el presupuesto. La primera le votaron la oposición a Alfonsín, a Menem, a De la Rúa, a Duhalde. Se lo votaron siempre la oposición. Y ahora es la primera vez que no nos quieren votar el presupuesto nacional. Tercera cuestión, me parece que la oposición está haciendo bandera permanente en una posición de oposición, de máquina de impedir, de tratar de trabar el accionar del Poder Ejecutivo Nacional, y lo han hecho con todas las leyes que hemos enviado nosotros al Parlamento Nacional. Lo hicieron desde el 28 de junio para acá, lo hicieron con la ley de medios. Lo hicieron con la estatización de Aerolíneas Argentinas, antes con la 125, después con el pliego marco del PON. Por supuesto que han permanentemente planteado visiones apocalípticas de que íbamos a un dolarazo a la economía. Es más, llegaron a plantear dólar a 8 pesos. Los diputados nacionales que discutieron el otro día, por ejemplo, no hablaron de las retenciones. Se cansaron de plantear que había que rebajar las retenciones a las obras. No existe. Entonces digo, me parece que hay una actitud de la oposición que en vez de reivindicar que el gobierno primero tiene la posibilidad de plantear el presupuesto, segundo, que nosotros proyectamos un crecimiento del 4% de la economía porque son las posibilidades que vemos, y si crece más, mejor. Y si la inflación, como plantea la oposición, dicen que nosotros la estamos poniendo en 8 y que ya la consagran como 25 o 30, como dicen algunos economistas, nosotros vamos a trabajar para que la inflación baje. Y sobre todo para recuperar los ingresos de la población. Entonces, me parece que no quieren discutir. Bueno, ¿por qué? A ver, la inflación, lo que no dice acá nadie, porque lo dijo Aguad en la Cámara, que no es una disputa de intereses y que no hay disputa por la distribución del ingreso. Sería bueno
que nos pongamos a discutir, por ejemplo, sobre las 200 empresas formadoras de precios, que son ellas las que aumentan los precios para capturar los salarios y la asignación universal por hijo, el ingreso de nuestro pueblo. Ahora, acá se le echa la culpa al gobierno y lo ponen como el único responsable de la discusión sobre el tema inflacionario. Da la impresión de que en uno y otro lado, oficialismo y oposición, hay firme intransigencia. Exacto. Hay una en el oficialismo y en la oposición. El problema es que también va a ser este presupuesto la primera vez que no se le cambia una coma. Entonces es muy difícil decirle al Parlamento que no tiene la posibilidad de cambiar una coma. Es muy difícil, después de haber tenido un número para rechazar y no haber rechazado, que no sometan a la discusión de algunos puntos. Por lo tanto, me parece que el problema es la necedad o la soberbia de un gobierno que quiere a libro cerrado, con una mayoría, como ha tenido años anteriores, aprobar. La segunda cuestión, con respecto al tema del uso de las reservas del Banco Central y la inflación. El uso de las reservas ha generado una mayor emisión monetaria. Desde que entró Marco del Pon hasta ahora, el 34% se ha ampliado la base monetaria, hasta llegar a tal extremo de importar de Chile o de Brasil, casi en una sustitución de importaciones para los guineas, importar el papel moneda por la gran cantidad que se emite para comprar dólares y recuperar las reservas. Ahora bien, el oficialismo habla permanentemente que tiene más reserva. Lo importante sería ver el patrimonio neto del Banco Central, que ha bajado de 49.000 millones a 37.000 millones, y eso es una preocupación. Por eso Morán, es que no queremos el pago de que se usen reservas con la compra de reservas son dos operaciones distintas. Perfecto. En todo caso puede atribuirle algo discutible, puede atribuirle la emisión a la compra de reservas, no al pago de deuda. Lógico, pero lo que nosotros decimos, no solamente hay que mirar las reservas cuando se mira el Banco Central. El Banco Central, precisamente, las reservas es un componente del activo del Banco Central, pero no el único. El patrimonio neto, usted sabrá mejor que yo porque es economista, el patrimonio neto desde que entró Marco del Pon a hoy ha ido absolutamente en contra de las reservas y pasó de 48.800 millones de dólares a 37.000. Da la sensación de, como dice Morán, el oficialismo no quiere tocar ni una coma, modificar nada. Mire, nosotros somos un gobierno que ha recuperado la economía, no pueden decir. La oposición, hemos tenido 8 años de crecimiento en la economía nacional, a un ritmo importante, hemos creado 4,5 millones de empleo, hemos recuperado el ingreso de los trabajadores, tanto el sector público como el sector privado, alentamos la discusión convencional, la discusión paritaria. El presupuesto está resolviendo y está planteándole a la sociedad argentina un crecimiento de la economía. Estamos planteando hoy seguir consolidando la asignación por hijo. ¿Hay disposición a modificar algo? Primero, la oposición vino a discutir el presupuesto alternativo. No vino a discutir con nosotros. Aparte, la verdad, han hecho una escala de oposición en todos lados, de descalificación permanente, no solamente con el tema del presupuesto, con todas las demás leyes que nosotros hemos planteado en el Parlamento Nacional, y fueron a defender un presupuesto alternativo. Y es más, Carrió lo dijo hace 2 meses atrás, dijo, hay que voltearle el presupuesto a la Presidenta de la Nación para que se quede sin nada. Lo ha planteado como opción permanente de obstrucción lo que hay que voltear al Poder Ejecutivo Nacional. Sí, lo que hay que voltear son las facultades delegadas y los dibujos. Esto es lo que hay que voltear. El gasto rígido del presupuesto, que es casi el 80%, prácticamente se conserva todo. Digo, de gasto rígido, los economistas entienden más fácil, pero digo, gasto que no se puede mover. Por lo tanto, hay una gran parte del presupuesto y del plan de gobierno, como le llama el diputado de Petri, de la Presidenta de la Nación, que se conserva. Lo que se modifican son algunas otras cuestiones. Me parece, para agregar una cosa, Uruguay hoy está discutiendo el presupuesto de toda una gestión, un presupuesto de 5 años, y hay un debate hermoso en Uruguay, en donde todos están participando. La diferencia que tenemos con la Argentina es que el kirchnerismo ha destruido la institución del presupuesto a través de los superpoderes, cambiándolo, de las facultades delegadas y de los excedentes presupuestarios. El presupuesto se ha destruido, el presupuesto lo ha destruido cuando ese mismo Parlamento votó rebaja de salario, votó privatizaciones, cuando ese Parlamento votó y legalizó el megacanje que endeudó a la Argentina. Decíselo a los que lo hayan hecho. Decílo con nombre y apellido. Los mismos que hoy no le dan la posibilidad de votarle a Cristina Kirchner el presupuesto que envió a la Cámara. Los mismos, exactamente. No la coalición civil. Aparte, la economía no es discutir solamente el presupuesto. Hay que ver el comportamiento de los grupos económicos, hay que ver el comportamiento de la oposición, cómo se mueven los medios de comunicación, todo el movimiento sindical, todo eso es el presupuesto. Si no, ponemos el presupuesto como si fuera la panacea y la resolución de todos los problemas de la población. No hay que mentirle a la sociedad con los números. Les agradezco a los dos.